Cierra tus ojos ahí donde estás para que no te distraigas. Vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Señor, tú prometiste que donde hubiera 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Y sabemos que tú estás aquí, Señor. Señor, te pido que el día de hoy tu palabra sea la que traiga, Señor, convicción a nuestro corazón. Señor, te pido que el día de hoy seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor, que me des sabiduría. Que no hables sabiduría humana, sino que tu corazón sea transmitido, Señor, en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, por las personas que están aquí, mi Dios, dispuestos, Señor, a aprender y a escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre bendito, por las cosas buenas, por las bendiciones que nos das, mi Dios. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar de ti, Señor. No permitas que el enemigo robe la semilla de fe que tú quieres plantar hoy en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mes de la paternidad, hace algunos años que comenzamos, y justamente porque identificamos la gran necesidad que hay de buenos padres y la gran crisis que estamos como sociedad en cuanto a este tema. Hoy en día la imagen del hombre y la imagen del padre socialmente está completa y totalmente desvirtuada, y de esto nos habló el pastor Alejo cuando empezamos este mes. No voy a profundizar mucho en eso. Pero estamos en una sociedad donde hoy en día la figura del padre, de un papá, cada vez es más atacada, es más ridiculizada, es más despreciada. Y lamentablemente en gran medida de esto ha sido por falta de responsabilidad de muchos papás. Lamentablemente esto ha venido de que aquí en México casi la mitad, estadísticamente hablando, según estadísticas de gobierno, del INEGI, casi la mitad de los hogares está creciendo sin una figura paterna. Los niños están creciendo sin una figura paterna. Y miren, nosotros honramos mucho y reconocemos mucho el labor de una madre en la vida de un hijo. Tuvimos un mes completo dedicado a las mamás el mes pasado. Sin embargo, no perdemos de vista lo clave que es para una vida, para un niño, para un joven, incluso para un hombre, la figura y la imagen y la labor de un padre. Hace un tiempo leí un pequeño artículo que hablaba de cómo en un niño y en una niña, este juego que tienen los papás con los hijos, que normalmente tiende a ser un juego un poco más rudo, ¿no? O sea, el papá es quien lo avienta, quien lo carga, quien de repente juega unos juegos un poquito más bruscos con los niños que las mamás. Ayudan en el autoestima de esa persona. Ayudan a que cuando ese niño crezca, o esa niña crezca, tenga más seguridad en sí mismo, tenga una autoimagen propia, no se deje derrotar tan fácilmente por las dificultades y los retos de la vida. Y hay hoy en día una serie de investigaciones que se han hecho acerca de este tema y que han demostrado cuánta falta hace una buena figura paterna en un hogar. Estadísticamente, aproximadamente el 90%, escuchen bien, el 90% de las personas que están en la cárcel crecieron sin una figura paterna adecuada. La gran mayoría de las personas que son homeless, que viven en la calle, ¿no? Que realmente viven de dádivas, no tuvieron una figura paterna adecuada.
Hay más tendencia a la pobreza, hay más tendencia a la deserción escolar, hay más tendencia a las adicciones. Cuando no hay la figura de un padre o hubo una figura que no fue adecuada en casa. Y nos encontramos en un punto de crisis, y nos encontramos en un punto de dificultad. Pero lo más interesante es que muchas veces ese punto de dificultad, ese punto de quiebra, ese punto de crisis, es el punto al que necesitamos llegar para poder empezar a vivir una restauración. No por nada, nuestro primer paso de los que estamos aquí, también debería ser lo de las familias, fue reconocer un día nuestra incapacidad, que no podemos, que no somos capaces. Ese es nuestro primer paso. Me declaro impotente, que yo no puedo. Y quizá el primer paso para la restauración de esta relación de padres e hijos, o de esta imagen del padre en la sociedad, va a venir cuando reconozcamos cuán grave y cuán complicada es la crisis que nos vive, que nos ha venido y que nos está viniendo encima por esta situación. Ahora quiero que me acompañen a Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y a mí me parece muy interesante que este versículo sea el último versículo de todo el Antiguo Testamento. Es el último versículo de todo el Antiguo Testamento. Y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es muy interesante porque cronológicamente esta no es la última cosa que sucede. Hay otras cosas que sucedieron después, pero por la forma en la cual decidieron organizar la Biblia, este es el último versículo de todo el Antiguo Testamento. Termina el Antiguo Testamento con estas palabras. Entramos al Nuevo Testamento y nos encontramos a Jesús. Y Jesús viene a cambiar y a transformar la manera en la cual podíamos ver a Dios. Tanto así que Jesús es el primero que empieza a llamar a Dios Padre. Es el primero. En el Antiguo Testamento nadie llamó a Dios Padre hasta Jesús. Y Jesús nos dice, ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y creo que la mayoría de nosotros conoce esta oración. Y tu Padre que está en los secretos. Y él constantemente hablaba del Padre. Hasta que cuando él muere, resucita. Y mi hermana habló un poquito de esto. Uno de sus discípulos le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Con eso es suficiente para nosotros. Y Jesús le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy contigo? Y no te has dado cuenta que el Padre está en mí. Que quien me ve a mí, ve al Padre. Y es muy interesante porque esta promesa, aunque no quiero complicar mucho esto, tiene un cumplimiento. Voy a tocarlo muy brevemente. Un versículo antes, en Malaquías 4:5, habla de Elías. Y dice aquí, yo vi el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y Jesús en alguna ocasión dijo, Elías ya vino. Ahora, Jesús no explicó mucho de esto, solamente dijo, pues Elías ya vino, ¿no? Y tampoco me quiero meter mucho porque sería complicar un poquito este tema y perderíamos el hilo de lo que quiero hablarles. Pero ya hubo este cumplimiento. Malaquías dice, voy a enviar a Elías. Jesús dijo, Elías ya vino. Entonces, hoy en día hay un punto de oportunidad que está en Jesús para que esta promesa se cumpla. Volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Volver el corazón paternal y la figura paterna a la tierra.
Porque una de las responsabilidades de un padre es moldear y dar a conocer a su hijo el amor de Dios. Que cuando su hijo escucha hablar acerca de Dios, pueda entenderlo a través de cómo su padre lo amó. Y esto vamos a profundizar más el sábado. Ahí vamos a hablar de ciertas características de un padre. Pero el punto es que en medio de esta crisis, en medio de todas las consecuencias que nos está trayendo como sociedad esta crisis de adicciones, de delincuencia, de que muchas jovencitas, muy jovencitas de 13, 14, 15 años, estén buscando hombres muy mayores como pareja, porque realmente están buscando un papá a esa edad. Y es la manera en la que lo encuentran. De niños que al no tener una figura y una dirección adecuada de un padre, terminan pues buscándolo en el líder de la banda del barrio, en el compañero, en el amigo, en personas que a veces abusan de esta situación. Y están marcando el destino desde una temprana infancia, el carácter, incluso la visión de familia que va a tener ese pequeño cuando crezca. ¿Por qué? Porque un niño va a entender la familia o una niña a como lo vio en casa. Y entonces, si en casa vio violencia, vio abandono, vio adicciones, va a ser lo normal y va a ser lo que muy probablemente repita. Estos se llaman patrones conductuales. Es por eso que es muy común que que un hijo que venga de una familia desintegrada termine desintegrando su propia familia, que quien vivió el divorcio de sus padres termine divorciándose. Una niña, una jovencita, y yo se los he dicho mucho a los muchachos, para los que tienen hijas, va a terminar buscando en su pareja alguien con el mismo carácter que su papá. Yo no sé qué tan bueno, qué tan malo sea eso. Los papás que tienen hijas, eso puede ser una bendición o puede ser una maldición dependiendo de ti. Pero todo esto, esta crisis, en Jesús la podemos encontrar el modelo del Padre. Y también Jesús nos modeló a un hijo y las características y el corazón de un hijo. Sin embargo, necesitamos primero que nada reconocer la crisis en la que estamos, la dificultad, y que yo no tuve quizá una figura paterna, o que mi figura paterna no fue la mejor, o que yo que soy papá no he sido la figura paterna adecuada para mis hijos. Y aquí hay una realidad que quizá va a ser más dura de aceptar que lo que he estado hablando hasta ahorita. Y es que, papá, tu hijo te va a decepcionar. Hijo, tu papá te va a decepcionar, no va a cumplir con tus expectativas. Y es duro de aceptar y es duro de entender, pero esa es la realidad. Porque somos personas imperfectas. Porque no hay nadie que sea perfecto, porque todos tenemos falencias, debilidades o áreas de oportunidad, como lo quieran llamar. En algunos están más latentes, en otros menos, pero todos tenemos áreas de oportunidad. El problema surge cuando padres imperfectos quieren hijos perfectos. Y cuando hijos imperfectos quieren padres perfectos. Y tenemos nuestra lista, ¿no? Nuestro checklist, ¿no? Pues mira, mi hijo debería hacer esto, debería de ser así, debería de tener tales actitudes, debería de estudiar esto, porque hay papás que incluso quieren imponer sobre sus hijos que quieren estudiar. Y el hijo tiene la lista del papá, y mi papá debería hacer esto, y mi papá debería ponerme más atención, y mi papá debería de estar presente, y mi papá debió de hacer esto.
Y al final de cuentas vamos a ser decepcionados en eso. Y si esto es difícil de aceptar, lo que sigue es todavía más difícil de aceptar. Si te decepcionas, es tu culpa. Si yo me decepciono de mi papá, no es culpa de él, es mi culpa. Porque yo estoy actuando desde un orgullo, desde un sitio donde yo quiero controlar y quiero que la otra persona sea como yo quiero y no como es. Y lo mismo con los papás. Si yo me decepciono de mi hijo, ¿qué va a pasar? Te lo prometo. Sucede que es de mi orgullo, de donde mi orgullo es el que se está hiriendo, porque no está cumpliendo con mis expectativas, pero oh sorpresa, mis expectativas son mi responsabilidad, no la de la otra persona. Y cuando entendemos esto, que no somos perfectos, que no hay padres perfectos, que no hay hijos perfectos, que quizá nuestra familia está sumida en una crisis, es el mejor punto de partida que podemos tener. Porque entonces es donde Dios puede actuar. El pastor Pierre constantemente nos dice algo cuando habla acerca de los temas, y es una frase que yo he aprendido mucho de él, y es: tenemos que rendirnos. Tenemos que rendirnos, tenemos que dejar de luchar porque mi papá sea como yo quiero, yo tengo que dejar de luchar porque mis hijos sean lo que yo quiero, y tener una aceptación de que el papá ideal que cumple con todas las características que a mí me gustarían solo existe en mi mente, y que el hijo ideal del que siempre me voy a sentir orgulloso solo existe en mi mente. Y este punto de aceptación de la crisis, de la dificultad, de la decepción, de mi orgullo, es el punto de partida que Dios puede tomar para que traiga una restauración, para poder traer una sanidad. Porque las heridas que yo tengo a mi orgullo en esta decepción, solo Dios las puede sanar. Y miren, mucho hablamos y mucho se ha hablado de las características de un padre y de las características que un padre debería cumplir. Y vamos a hablarlo también el día sábado. Muchos también hablan de cómo un hijo debe de honrar, debe respetar, debe obedecer, debe ser. Y en gran medida sí hay cosas que un padre tiene que cumplir y que un hijo tiene que cumplir. Que en gran medida el respeto y la honra de un hijo hacia su padre va a traer bendición a la vida de ese hijo. Y que en gran medida las palabras, las acciones de un padre hacia un hijo van a marcar su destino. Pero más allá de todo esto, todo se va a resumir en una sola característica que tanto hijos como padres debemos tener. Una sola característica que el Señor nos pide y que es el punto de partida para la restauración, y esa es la humildad. Y ya en alguna ocasión yo les hablé acerca de la humildad, acerca del orgullo. Ajá. Y en el Salmo 51, versículo 17, dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Más bien les voy a leer desde al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. La semana pasada el pastor José Luis nos decía: nadie quiere hacerse responsable. Nadie quiere asumir una responsabilidad, y esto ha venido desde que la humanidad es humanidad. Desde Adán, que cuando Dios lo confrontó: Adán, ¿qué hiciste? No, Señor, yo no fui, fue culpa de Eva. Y Eva, ¿qué hiciste? No, Señor, yo no fui, fue culpa de la serpiente. Pero lo que Dios nos pide es la humildad en el corazón de asumir y tomar responsabilidad. El papá tiene que tomar y asumir su responsabilidad como papá y dejar de cargar de expectativa al hijo. Y el hijo
tiene que asumir la responsabilidad que le toca y le corresponde como hijo y dejar de juzgar al papá. Cuando dejamos esta posición de víctima, de pobrecito de mí, yo sufrí mucho, mi papá fue muy malo, mi papá no estuvo conmigo, mi papá me dijo, mi papá me golpeó, mi papá hizo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y cuando el papá deja de tomar la posición de víctima, de es que mi hijo esto, es que mi esposa esto, es que el otro, es que esto y esto, culpando siempre a los demás de todo y por todo, es cuando se les brinda la oportunidad de empezar una restauración. Entonces tenemos que aceptar que no vamos a tener al papá perfecto ni al hijo perfecto, eso no existe. Que la decepción que yo pueda sentir no es culpa del otro, es mía. Y que tengo que tomar la responsabilidad de lo que a mí me corresponde, y ahí entonces es cuando Dios puede empezar a trabajar en nosotros. Un corazón contrito y humillado es alguien que marca este sentido. Todo el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Y sucede en un contexto donde quien lo escribe, que es el rey David, después de tener relaciones con una mujer que no era su esposa, la embaraza y luego manda a matar al esposo de esta mujer, es confrontado por un profeta. Y David se enoja cuando le dicen, se lo plantean de una manera que pareciera que fue otro. Y después el profeta le dice, es que fuiste tú el que hizo esto. Tú fuiste el que tomó algo que no era suyo y mataste al dueño de eso. En una alegoría que estaba haciendo el profeta. Y David tiene un arrepentimiento tal cual. Y lo interesante es que David asume la responsabilidad total de la situación. Y él dice, Señor, perdóname, Señor, no quites de mí tu espíritu, Señor, yo me arrepiento, yo he pecado, límpiame más y más. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, he aquí que tú no quieres otro sacrificio que no sea un corazón contrito y humillado. Y es así, y es muy interesante porque parecería lo contrario, o para muchos es lo contrario. Muchos papás creen que ganan más autoridad cuando muestran más fuerza, cuando muestran más agresividad, cuando son los que mandan más, cuando realmente un papá gana autoridad delante de sus hijos, cuando tiene la humildad de aceptar sus errores, cuando tiene la humildad de reconocer que no es perfecto, cuando deja el papel de víctima y deja de culpar a los demás y es capaz de aceptar sus fallas y sus carencias como papá. Y un hijo, cuando reconoce las faltas de respeto, las faltas de honra, porque muchas veces los hijos que no tienen una casa propia o que no pagan su propia renta deshonran el hogar de los padres. Que no es tu casa, ya cuando tengas tu casa, y así me decían mis papás, cuando tengas tu casa, pues ya tú sabrás si llegas, si no llegas, si haces, si no haces. Pero mientras estés en mi casa, pues respeta mi casa. Y tienen mucha razón, ¿no? Ya cuando yo tenga mi casa, bueno, ya yo pondré mis propias reglas. Pero muchos hijos es la manera en la cual deshonramos a nuestros padres. Y tenemos esta crisis y tenemos esta dificultad, pero tenemos la oportunidad que Dios nos da. Ahora, lo interesante es que esta es una frase que a mí me gusta mucho y es que el proceso de sanidad o la restauración no es un suceso, es un proceso. Otra vez, el proceso de sanidad o de restauración no es un suceso, es un proceso. Es algo que no va a suceder de la noche a la mañana, que no va a suceder aunque pudiera ser un buen inicio esta charla, que no va a suceder automáticamente, sino es algo en lo cual se tiene que trabajar y se tiene que vivir el proceso.
Y dentro de ese proceso, quizá a mí como hijo me toque escuchar que mi papá me diga todas las fallas y todas las cosas en las cuales yo no le he honrado. Y también a veces le toca al papá escuchar todas las cosas y todas las fallas que ha tenido como papá. Y cada uno hacerse responsable de sus propias fallas. En Proverbios habla acerca de el hierro. 27:17 Proverbios. Dice, el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es una alegoría que está hablando de que en ese roce, en ese choque, en ese conflicto, es posible que nuestro carácter se forje. Pero muchas veces, pues, creemos que estas dificultades, problemas, conflictos, pues no son necesarios en la vida. Y realmente lo que sucede es que al no confrontar, al no hablar, al guardarnos las cosas, empieza a crear resentimiento y amargura en el corazón. Y al rato la crisis que ya había se vuelve más grande porque ahora hay papás e hijos resentidos. Se tiene que tener el valor, se tiene que tener los papás los pantalones de enfrentar y confrontar las cosas y de enfrentar y ser confrontados. Y los hijos también, de admitir nuestras fallas, nuestros errores, nuestras faltas de respeto, nuestras faltas de honra. Y va a ser difícil, sí, y va a ser doloroso también. Pero una de las cosas que nos hablaba el pastor Alejo en la primera prédica de este mes es que una de las cosas que se están enseñando en esta crisis de hombría y de paternidad que hay es que los hombres tienen que huir de los conflictos, tienen que evitarlos, tienen que buscar su paz, ¿no? Cuando en medio de ese conflicto, en medio de esa dificultad, en medio de esa confrontación, es donde tenemos la oportunidad de ser sanados. ¿Y es duro? Sí, es duro. ¿Y es difícil? Sí, y duele como no se imagina. Pero le tememos al dolor cuando el dolor es lo que muchas veces nos salva la vida. ¿Qué pasaría si una persona no es capaz de sentir dolor? Pues se puede morir y ni enterarse de qué se murió, ¿no? De repente el apéndice ya está por reventar y la persona no siente dolor. Pues se le revienta, se muere la persona y ni se enteró. No tuvo una oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando algo nos duele? Pues vamos a ver por qué nos duele, ¿no? Y vamos al médico, ¿no? Oye, me duele aquí, ¿no? Y el médico nos va a decir, ah, mira, la causa de ese dolor puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. O te manda a hacer estudios, tómate una radiografía. Claro, primero nos calma el dolor con una pastillita, ¿no? Pero después buscamos la raíz de ese dolor. Y así es en estas cosas. ¿Va a doler? Sí. ¿Es difícil? Sí. Te lo digo por experiencia. Ser confrontado y aceptar es que he sido un mal hijo, que no he honrado a mis papás de la manera en la que ellos tienen que ser honrados. Me dolió. Pero si yo no hubiera sido confrontado, si yo no hubiera sido retado en esto, nunca hubiera crecido y hubiera seguido siendo ese mal hijo, ese hombre que nunca hubiera llegado a ser un hombre. Hubiera sido un niño eterno porque nunca hubiera madurado, nunca hubiera crecido. Si nunca hubiera llegado a la aceptación de mi realidad, que quizá no tuve el papá que necesitaba, que quizá no estuvo presente y muchas otras cosas, pero que ya no podía hacer nada con eso y que yo tenía que empezar desde donde estaba para mejorar, para sanar, para crecer y en la medida de lo posible restaurar la relación, nos hubiéramos quedado igual. Y hoy yo estaría muchísimo más amargado de lo que estaba en el momento en el cual tuve que vivir esta misma confrontación. Y es duro, sí, y a veces yo soy quien tiene que venir a hablarles duro y no me gusta. Quisiera ser el pastor buena onda como Pierre, pero no me toca. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuál va a ser ese factor que nos va a llevar a la restauración?
Ya vimos que la actitud correcta es la humildad, que la actitud correcta es dejar de ser una víctima y empezar a asumir responsabilidades. Pero lo que realmente nos va a llevar es el amor. Ahora, el amor, yo sé, y yo alguna vez hablé una prédica completa de esto, que es una palabra que hoy en día está muy desvirtuada, que pues pensamos en amor y pensamos en las princesas Disney y en un montón de cosas, y flores, y arcoíris y colores. La Biblia dice lo siguiente del amor, 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, quiero aclarar un punto. Cuando dice el amor es sufrido, no significa que tenemos que permitir abusos, golpes, ni nada de eso por amor. Eso no es amor. Se refiere que el amor es un proceso también que va más allá de nuestras emociones, porque en un principio pensamos en el amor como una emoción, sino que en algún punto tiene que empezar a ser de nuestras decisiones diarias. Que en algún punto tiene que empezar a venir de estas dificultades, de estos retos, de estas cuestiones que en la vida va a haber. Porque pues estamos en una vida conflictiva, caída, con pecado, y va a haber. Pero es muy real que si yo le preguntara a un papá, ¿tú amas a tu hijo? La mayoría me diría que sí. Y si yo le preguntara a un hijo, ¿tú amas a tu papá? Quizá en menos cantidad, muchos me dirían que sí, porque bueno, quizá algunos ni lo conocieron, no tuvieron convivencia con él, o todas estas cuestiones que ya hablamos. Pero si yo le preguntara a un hijo, ¿tú te sientes amado por tu papá? ¿Cuál sería la respuesta? No me la dan. O si a un padre yo le preguntara, ¿tú te sientes amado, honrado por tus hijos? ¿Cuál sería la respuesta? Porque decirlo es muy fácil. Cualquiera me diría, no, sí, yo amo a mis hijos, mira. Trabajar por ellos, esforzarse por ellos, dedicarles tiempo. Muchos papás dirían, yo haría lo que fuera por mis hijos. Y cuando sus hijos llegan a este lugar, llegan tarde. No pueden apagar su celular 45 minutos para escuchar un mensaje de lo que Dios quiere hablarles y de la oportunidad que les está dando para con sus hijos. Pero si yo les pregunto, lo que sea. Yo por mi hijo, lo que sea. Y los hijos tenemos que ser humildes, hijos. Tenemos que reconocer que no hemos sido buenos hijos, que no hemos cumplido con nuestro papel y nuestro rol de la manera adecuada. Miren, no nos toca a nosotros juzgar a nuestros papás. No somos nosotros jueces de nuestros papás. Y se van a equivocar, no existen los papás perfectos. No hay, en este mundo nunca vas a encontrar un padre perfecto. Y tenemos que aprender a perdonarlos también, y tenemos que aprender a pedir perdón también. Tenemos que dar los pasos que nosotros tenemos que dar, y va a doler, sí, y va a ser difícil, sí. La máxima muestra de amor que se conoce fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es como Dios nos pide que nos amemos. Juan 13, versículo 34 y 35, Jesús, hablando con sus discípulos, le dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y en esto todos van a conocer que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Juan 13, 34, 35. Entonces,
Hay una oportunidad, pero hay algo que tenemos que hacer. En medio de la desesperanza, en medio del dolor, en medio de la dificultad, quizá eso sea lo que necesitábamos, llegar a esta crisis, llegar a este anexamiento, llegar a esta charla tal vez dura, difícil, que duele, para entender que hay una oportunidad, que Dios nos está dando una oportunidad. Ahora, hace tiempo escuchaba una reflexión que decía que Dios no hace mesas y no hace sillas. Que cuando quizá yo le digo, Señor, necesito una mesa, lo que Dios me termine dando es un árbol. Y ese árbol tiene el potencial de convertirse en una mesa. Aquí el pastor David, pues es carpintero, no me lo negará, ¿no? Pero hay que trabajarlo. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que meterle herramienta, hay que meterle mano, hay que un montón de cosas. Y puede llegar a ser un producto terminado. Y muchas veces Dios nos da semillas, Dios nos da árboles, Dios nos da oportunidades, Dios nos da crisis, Dios nos da un anexamiento. Como el punto de partida que tiene el potencial para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos, para llevarnos a una mejor posición y un mejor lugar. ¿Que no va a ser perfecto? Jamás. No existimos personas perfectas, no hay ni una persona perfecta. Somos personas imperfectas tratando de ser mejores. Pero cuando reconocemos esas imperfecciones, esas debilidades, esas áreas de oportunidad, como las quieras llamar tú, es cuando podemos empezar a crecer, a madurar, a avanzar y a sanar. Volviendo al ejemplo del dolor, si yo me guardo mi dolor y digo, pues ay, me voy a curar, ¿no? A lo mejor no, y ese dolor me lleva a algo más grave, ¿no? Que se pudo haber prevenido. Y sobre todo esto, Dios es el punto de encuentro entre padres e hijos. Porque Él es un padre. Pero también Jesús aprendió a vivir como hijo. Ya para no tomar mucho tiempo, la Biblia cuenta una historia, una de las pocas historias que cuenta la Biblia acerca de la niñez de Jesús. Y cuenta que en alguna ocasión los papás de Jesús lo llevan al templo, ¿no? Y al momento de regresarse, Jesús se queda. Y cuando José y María se dan cuenta, oigan, ¿y Jesús? Oye, ¿no venía contigo Jesús? No, no venía contigo, ¿no? Se quedó Jesús, ¿no? Y ahí van. Imagínense, perdieron al Salvador, ¿no? ¿Qué onda? Se les perdió el Mesías y ahí van José y María a buscar a Jesús. Y a Jesús se lo encuentran en el templo y estaba teniendo una disertación, un debate con los maestros. Y cuando sus papás les dicen, Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? Jesús les dice, pero pues es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Lo curioso es que la Biblia después menciona que Jesús se regresa con José y María y aprende obediencia. Y es muy interesante porque Jesús aprendió a ser hijo y a honrar a sus padres terrenales. Jesús aprendió que sí tenía un propósito, sí tenía un destino, pero parte de ese propósito y ese destino estaba en el cuidado y en la honra que él le iba a dar a María y a José como padres terrenales. Y él en algún punto, José, que no lo menciona más la Biblia después de este pasaje que te acabo de platicar, pero José le modela la paternidad a Jesús de tal manera que Jesús aprende a confiar plenamente en Dios como Padre, aprende a darle el lugar y la honra a Dios en todo. Tanto así que cuando a él lo buscaban reconocer por los milagros, él decía solamente al Padre. Yo hago solamente lo que veo a mi Padre hacer, Jesús decía. Y nos mostró al Padre. Y entonces Dios sabe lo que es ser un padre. Pero también en Jesús aprendió a ser hijo.
Entonces, cuando nos acercamos a Dios, Él puede ayudarnos a ser un buen padre. Miren, yo trato de quitar una excusa de la mente de las personas, porque es una excusa. Y hoy en día es una excusa más que nunca. Muchos papás dicen, a mí nadie me enseñó a ser papá. Y en cierta manera, pues sí, nadie les enseñó a ser papá. La pregunta es, ¿qué has hecho para aprender a ser un papá? Porque hoy en día hay información, no falta. Agarras tu celular, hay libros gratuitos, hay conferencias, hay mucha información acerca de la paternidad y de cómo ser un buen papá. Entonces, hoy en día, nadie te enseñó a ser un papá o no has hecho nada por aprender a ser un papá. Está la Biblia y esta pues no es nueva, ¿no? El libro más antiguo de la Biblia es del 1500 antes de Cristo, entonces es un libro nuevo, no es. Y está también en internet, gratis, hay audiobiblia si no la quieres leer. Yo siento que es una excusa que muchas veces ponemos, como muchas otras que ponemos, ¿no? La pregunta sería, ¿quién está dispuesto a tomar responsabilidad? ¿Qué hijo está dispuesto a hacer la parte que le corresponde? Primero para sanar y luego, si es posible, para restaurar la relación. ¿Qué padre está dispuesto a tener la humildad de reconocer sus debilidades, sus fallas, sus áreas de oportunidad y hacer algo para poder mejorar y poder crecer y poder traer esta restauración de este corazón paternal a la tierra? Dios está ahí para quien quiera buscarlo, para quien quiera ir hacia Él, para quien quiera esforzarse en esto. Pero va a depender de cada uno que tanto te acerques o no te acerques a Dios.